El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, promocionada 2 veces por Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz y defensora a muerte de la ley del sí es sí, suelta violadores. Nada más que decir. Temor en el PSOE a filtraciones de pruebas por parte de Koldo y Ábalos. Y es que el Supremo puede decretar este jueves la prisión preventiva para ambos. El cuñado de Cerdán, agárrense, el hermano de la Paqui, no es que yo le llame la Paqui, es que le llamaban ellos la Paqui. Bueno, pues el hermano de la Paqui fue condenado por intentar quemar a su mujer, suegros e hijos en Mallorca. Literal. Hizo arder una cochera, ellos estaban arriba en la vivienda, evidentemente la cochera tocó la vivienda, etcétera, etcétera. Pues bien, consiguió mejorar el cumplimiento de una pena de solo 3 años gracias a que le contrató Servinavar. Servinavar, sí la de Cerdán, sí la de la trama. De hecho, era el único empleado de la empresa de la trama. Por lo visto debe ser una nueva versión de la hermana Yo sí te creo. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, pues tenemos nueva fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz. Su nombre, Teresa Peramato. Si no les suena, bueno, pues les resumo algunas de las notas características suyas. Ya les he dicho antes, fue promocionada 2 veces por Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Decía mi abuela aquello de dime con quién andas y te diré cómo eres. Defensora a muerte de la ley del sí es sí. De hecho, seguía defendiendo la ley cuando ya estaban todos los informes encima de la mesa, cuando decían que iba a ser un desastre y cuando empezó a ser un desastre. Es decir, cuando ya se sabía que era un desastre a todas luces, esta persona, la nueva fiscal general, seguía diciendo que había que salvar la ley del sí es sí, porque suponía una mejora o mejoras incalculables para las mujeres. Por ejemplo, la de tener que ver a tu violador por la calle. ¿Eso es una mejora? O la de ver cómo se rebajaban penas en estos momentos más de 1000, permitiendo que muchas de esas personas violadoras salieran a la calle. ¿Esa es una mejora para las mujeres o es una aberración jurídica? De ella dicen muchas cosas. De hecho, sus propias redes sociales dicen muchas cosas. Aparte de lo del sí es sí, es una absoluta convencida de que Israel es genocida y de que a Palestina se supone que se refiere a la Franja de Gaza, pero Palestina, desde luego, como zona y tal y como lo defienden ellos, es la dictadura de Hamás, implantada allí desde el año 2006. No ha vuelto a haber una sola elección. Por cierto, no la ha habido porque se encargaron incluso de echar a la gente de Al-Fatah. ¿Que eran mejores o peores? Bueno, pues debían ser algo menos malos, porque los largaron ellos mismos y desde entonces han implantado esa dictadura, pero, por lo visto, para Teresa Peramato eso no ha sido un inconveniente para defender de forma brutal que Palestina, bajo ese mando, por lo visto de Hamás, tiene que tener derecho a todo, incluido, no sabemos si, a actuar contra Israel. Bien, esa es Teresa Peramato. La gente que la conoce, y en conversaciones mantenidas conmigo hoy mismo, han dicho de ella varias cosas. Una, y leo literalmente, uno de los calificativos que me han dicho, de incuestionable radicalidad. Empezamos bien. La otra característica que me han dado de ella es sectarismo a prueba de bombas. Bien, bien. Vamos, en línea, ¿verdad? ¿Alguien se esperaba otra cosa? Si Álvaro García Ortiz, el delincuente Álvaro García Ortiz, el filtrador de información para acabar con una rival política de Sánchez, el más que sumiso, el más que felpudo de Pedro Sánchez, Álvaro García Ortiz, ha sido definido por este gobierno como un ejemplo, ¿qué esperábamos que eligiera este gobierno? Quizás otra cosa, no sé, ojalá nos sorprenda Teresa Peramato, lo dudo mucho, básicamente porque si alguien tuviese alguna duda de que no es así, ya les aseguro que no hubiese sido elegida. ¿Por qué? Porque estamos en la fase naciente, fíjense lo que les voy a decir, del choque final. Todo lo que hemos visto hasta ahora empiezo a tener la sensación de que es lo más suave de lo que hemos visto, o de lo que va a suceder. Hoy lo decía en esta misma casa y con Federico Jiménez Los Santos, José María Aznar, escúchenle. Esto no va a ir a menos, va a ir a más. Es decir, el gobierno va a confrontar a la sociedad española y va a llevar a una confrontación máxima, en el cual las elecciones próximas serán, en mi opinión, la expresión de unas elecciones prácticamente de carácter constituyente. Y eso es lo que los españoles tienen por delante. Pues me temo que acierta el señor José María Aznar. Miren, les voy a contar información de hoy. Cuando he llamado a un montón de fuentes jurídicas preguntando
quién es Teresa Peramato, por dónde van los tiros del gobierno, qué se puede estar preparando, y la coincidencia de todas las versiones era absoluta en la línea que les voy a contar y en la información que les voy a dar. Lo que me han dicho es que en estos momentos el gobierno va a estar en una especie de doble juego, de doble papel, poli bueno, poli malo, que realmente intenta mantener dos versiones. La primera, o dos líneas de actuación. La primera, efectivamente ir calentando a la población para una crispación máxima, todavía mayor de la que tenemos ahora. ¿Cómo lo van a hacer? Con mensajes como el que van a escuchar de Yolanda Díaz, llamando directamente a la movilización para ir contra el Tribunal Supremo. Vamos a escucharlo. Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante. Le pido a los españoles y a las españolas que se movilicen en defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto institucional en nuestro país. Bien, mientras que escucharemos también otras versiones totalmente interesadas y nada sinceras, como la que le hemos escuchado hoy a Félix Bolaños, al ministro de Justicia, el mismo que decía nada más conocerse el fallo, que ni tan siquiera la sentencia, ni tan siquiera el texto, pero nada más conocerse el fallo del Tribunal Supremo condenando al delincuente Álvaro García Ortiz, decía que le felicitaba por su labor, que había sido una persona ejemplar, que no entendía la sentencia y que la acataría por, decía literalmente, deber legal. ¿Se acuerdan ustedes de quién utilizó la figura de jurar los cargos por imperativo legal? Por si tienen alguna duda, eran los de Batasuna. Bueno, pues la misma fórmula utilizada con un pequeñito eufemismo, en vez de imperativo, deber, que es lo mismo, por parte de Félix Bolaños. Bien, pues Félix Bolaños hoy daba una versión edulcoradilla. Vamos a escucharla. Yo creo que sería bueno conocer la sentencia del Tribunal Supremo lo antes posible. Pero en cualquier caso, la discrepancia con el fallo no puede significar desconfianza en las instituciones del Estado y mucho menos en la justicia, porque somos un Estado de Derecho. ¿Han escuchado? Desconfianza en las instituciones del Estado. ¿Ha dicho en el Tribunal Supremo? No, no ha dicho en el Tribunal Supremo. ¿Por qué no dice en el Tribunal Supremo? ¿Por qué dice malévolamente en la justicia? Bien, pues porque el Partido Socialista va a jugar a preparar el terreno ¿de qué? Del famoso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Digo malévolamente lo de la justicia porque aunque haya gente que no lo sepa, es conveniente hacer una aclaración. El Tribunal Constitucional no forma parte del orden jurisdiccional. Voy a repetirlo. No forma parte del orden jurisdiccional. Vamos, traducido, es una rama, una corte de garantías constitucionales. No forma parte del orden jurisdiccional de lo que entendemos clásicamente como justicia. La cabeza del orden jurisdiccional en España es el Tribunal Supremo. Pero él lo dice de esta manera. Y habla de no es bueno generar desconfianza en las instituciones. ¿Por qué se refiere a las instituciones? Porque está pensando en el Tribunal Constitucional. ¿Se acuerdan una noticia que salió? Nada, a las 2-3 horas de conocer el fallo. El gobierno recomienda al fiscal general, todavía seguía usurpando su cargo, Álvaro García Ortiz, que lleve esta cuestión al Constitucional, que presente recurso de amparo. Bien, las mismas fuentes con las que he hablado me han dicho que cuidado con lo que está pasando. Hoy se conocía otra noticia. Les leo el titular. Conde Pumpido se abstendrá si García Ortiz lleva su condena al Constitucional. Yo, según he leído esta noticia, lo primero que he pensado es, efectivamente, las fuentes me están contando literalmente el plan del Partido Socialista. ¿Por qué da un paso atrás? Porque se preparan para lo peor. Si no supieras que vas a hacer lo peor, ¿por qué te tienes que ausentar? Se va a ausentar para quedar bien, para que parezca que la decisión del Tribunal Constitucional es una decisión limpia, es una decisión imparcial. ¿Saben cuál es la realidad? Pues que el Tribunal Constitucional en estos momentos tiene una mayoría progresista, como dicen ellos, de 7-5. Si el presidente del Tribunal Constitucional se ausenta, queda una mayoría de 6-5. Vamos, traducido, que quedas bien y tienes garantizado, porque serán absolutamente fieles a lo que se les mande, tienes garantizado el triunfo. Y con ese triunfo, ¿qué ocurrirá? Sigamos con el plan. Lo que ocurrirá será que previsiblemente, ojalá me equivoque, literalmente, ojalá me equivoque porque no siento ningún placer en explicar lo que estoy explicando en estos momentos, porque un choque institucional brutal en España deja unos daños de muy difícil recuperación en muchísimo tiempo. Y este choque del que les estoy hablando, Constitucional Supremo, puede ser el choque más bestia que hayamos observado en los últimos tiempos. Digno única y exclusivamente de un señor llamado Pedro Sánchez, una persona a la que le importa un soberano comino España, un soberano comino España, con tal de defenderse él, con tal de defender a la trama corrupta, con tal de defender a su mujer, con tal de defender a David Sánchez, con tal de defender los negocios que rondan por todas partes. El Partido Socialista es capaz de hacer cualquier cosa, incluso de provocar este choque. Pero sigamos. Bien, el Tribunal Constitucional, previsiblemente,
tumbará la sentencia, pisoteará al Tribunal Supremo. Pero lo hará además propiciando un doble golpe, no solamente para el Tribunal Supremo, porque esas mismas fuentes me cuentan que el plan pasa por golpear a la UCO. ¿Cómo lo harían? Diciendo que el registro que se realizó en el despacho, en las oficinas de la Fiscalía General, cuando se encontraron, por cierto, a Álvaro García Ortiz manipulando uno de los móviles en presencia incluso de los agentes de la Guardia Civil, de los guardias de la UCO que entraban, esto fue directamente denunciado por uno de los fiscales, que lo vio personalmente. Bueno, pues que lo que van a argumentar es que ese registro se hizo violando las garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque hubo un volcado de todos los datos. ¿Y por qué hubo un volcado de todos los datos? Porque los datos son datos. No vienen identificados con una fecha o con una materia. Primero vuelcas todos los datos y después de volcarlos es cuando vas discriminando. Porque si no, y como afirmó la UCO, se tendrían que haber pegado en esa sede, en la Fiscalía General, semanas para ir supervisando in situ, uno a uno, los mensajes, los mails, seleccionando cuáles se llevaban y seleccionando cuáles no se llevaban. ¿Qué hizo la UCO después de eso? Cogió todos los mensajes que no tenían que ver con el mandato judicial y los eliminó, los borró. Esto le debía sonar a Álvaro García Ortiz, ¿verdad? Porque él se dedicaba a borrar. Lo que pasa es que hubo una pequeña diferencia. La UCO lo hizo con plena legalidad y él lo hizo con plena ilegalidad. Bien, pero esto es lo de menos para ellos. En base a esa artimaña, parece que están dando vueltas a considerar que hubo una causa de violación del derecho a la defensa, por violación de la supuesta intimidad de Álvaro García Ortiz. De forma que, si se cumple este plan, lo que ocurrirá será que asestarán un doble golpe. Uno al Tribunal Supremo por haber decretado el fallo, por haber emitido la sentencia, y dos a la UCO por su actuación, Con lo cual conseguirán, fíjense, por ejemplo, los objetivos de la cloaca. Digo, por si alguien sigue teniendo dudas de quién mandaba en la cloaca. Cuando ocurra esto, ¿qué puede pasar? Pues lo que puede pasar, repito, ojalá no se cumpla este plan, ojalá me esté equivocando, será un choque entre las dos instituciones. Un choque brutal entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Un choque que no solamente va a terminar de dividir a la población española, un choque que va a saltar lógicamente fuera de nuestras fronteras. ¿Y qué ocurrirá? Que seremos el país con más descrédito de toda la Unión Europea, porque nunca jamás se ha visto esto en otro país en etapa democrática. Y yo simplemente quiero recordar una cosa. El artículo 123 de la Constitución española deja muy claro, y lo voy a leer, 123.1, el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. Y hace una acotación, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Por eso se van a agarrar a esa historia que es falsa. La UCO realiza así, siempre lo ha hecho y siempre lo tendrá que hacer, realiza así los registros porque es la única forma de conseguir con un impacto mínimo en las sedes en las que entra a registrar, conseguir la información, marcharse y después seleccionar. Y el resto nunca, jamás ha protagonizado una filtración. Nunca, jamás, porque la UCO cumple la ley. No podemos decir lo mismo de Álvaro García Ortiz, ¿verdad? Ya está condenado como delincuente, de hecho por filtración. Bueno, estos son los planes que encajan, repito, 100% con esa advertencia que lanzaba José María Aznar en esta misma emisora con Federico Jiménez Los Santos esta mañana. Yo, repito, son las fuentes las que me lo cuentan y es la información que me están dando. Me encaja como un guante una mano, pero perfectamente, porque es lo que estamos viendo. Y efectivamente, ese cambio de versión tan extraño, en el que por las mañanas están diciendo que hay que amotinarse contra el Tribunal Supremo, que Álvaro García Ortiz es un ejemplo, el delincuente Álvaro García Ortiz que es un ejemplo, que lo que hay que hacer es defender la democracia, que lo dijo literalmente el propio Pedro Sánchez en un acto sobre Franco, y dijo, hay que defender la democracia frente a los bulos y el abuso de poder. ¿Qué abuso de poder? Mayor que el suyo. ¿Ha habido algún abuso de poder mayor que el de Pedro Sánchez? Ni uno, ¿verdad? Bien, pues esa misma versión es la que dan por las mañanas. Y por las tardes, noches, pues nos saldrá un Bolaños a decir, no, si respetamos a las instituciones. ¿A qué instituciones? ¿Al Tribunal Constitucional? Miren, termino esta explicación con una aclaración que refuerza lo que dice la Constitución española. El Tribunal Supremo tiene dosis de politización. Algunos llevamos diciéndolo desde hace mucho tiempo y pidiendo que, por favor, que los organismos judiciales sean elegidos por jueces. Jueces eligiendo jueces. De hecho, algunos hemos ido incluso más allá y hemos pedido que fiscales elijan fiscal. ¿Por qué? Porque tiene que haber independencia absoluta. Bien, dicho eso, el Tribunal Supremo es el que es
sobre todo por decisión del Partido Socialista Obrero Español, que cambió en 1985 la norma, la ley orgánica, para que hubiese intromisión de los políticos en el nombramiento. A partir de ahí, el Tribunal Supremo no es el organismo ni de broma más intoxicado que pueda haber en España, ni de broma. Y las actuaciones que realizan, las realizan con la máxima independencia posible. ¿Que ha habido nombramientos? ¿Que ha habido interferencia de algunos políticos? Pues claro, como en todos los nombramientos de los Tribunales Supremos, como lo tuvo el Tribunal Supremo que acabó confirmando la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. ¿O es que no se acuerda el Partido Socialista? Lo digo porque hizo una moción de censura para tumbar a un gobierno en base a esa sentencia. De hecho, esa sentencia tuvo que borrar un párrafo introducido malévolamente, en el que se decía que Mariano Rajoy había entrado en tal descrédito que, y se insinuaba, un supuesto delito de perjurio. Bueno, en una sentencia no se puede insinuar nada. Si era un delito de perjurio, de falso testimonio, porque testificó, le tendrían que haber abierto una pieza separada y haberle juzgado. ¿Se le juzgó? No, por lo tanto no puede haber eso en esa sentencia. Hubo que borrarlo. Eso sí, después ya de que se hubiese lanzado, realizado y aprobado la moción de censura. Bien, esto yo creo que el Partido Socialista se lo sabe, ¿verdad? Porque lo ha utilizado políticamente. Pero ahora dice que por lo visto es causa ese nombramiento, que lo avalaron ellos, que lo aprobaron ellos, que ellos se han negado en la última reforma, en el último pacto de renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular volvió a solicitar, que por cierto el Partido Popular lo solicitó ahora, en la época de Mariano Rajoy, lo solicitó, lo presentó y lo anularon ellos mismos, que el nombramiento fuese de jueces por jueces, que tócate las narices, oportunidad perdida para no variar, en el famoso historial de un tal Mariano Rajoy. Pero a día de hoy, la última propuesta fue del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, y planteó que efectivamente se devolviera la independencia. ¿Qué dijo el Partido Socialista? Ni de broma, ni de broma. De hecho, hubo un compromiso de, bueno, lo haremos a futuro, todavía se está esperando que se haga la proposición que lleve esa reforma. Es decir, el mismo Partido Socialista que ha ordenado, decretado y mantenido la politización es el que se queja ahora. Y repito, esa politización no afecta a esta sentencia. Hay pruebas, como les hemos explicado, por todas partes. Lo que hubiese mostrado una politización, evidentemente, y puede que la acabe mostrando, sería, y espero no tener que decir, será que el Tribunal Constitucional se cargue esta sentencia. Pero tengo toda la sensación, por lo que estamos viendo, de que ese es el camino al que vamos. El camino hacia un choque brutal entre Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. Les tengo que decir ya como cierre de este editorial que eso sí, las mismas fuentes que me han contado esto me han dicho que el Tribunal Supremo es plenamente consciente y que sabe que tiene que aguantar. Esperemos que sea así.